Hola, buenas noches, buenos días o buenas tardes, según el horario en que ustedes estén viendo una vez más nuestro humilde programa. Hoy, por primera vez en la corta historia del mismo, vamos a inmiscuirnos un poco en política, porque se da la circunstancia de que estamos en la provincia de Murcia, aquí en España, y aquí un partido político que hace muy poco se formó, se llama Vox, B corta, como decimos por allí, por Sudamérica, V, como se dice aquí en España, o X, Vox, se llama este partido. Aquí en Murcia ya nos lo contará, y de paso ya lo presento, nuestro gran amigo, el psicólogo Juan del Amor Moya. Han querido implantar y han implantado lo que se llama el PIN parental. Reitero, el PIN parental. Algo que Juan entonces nos desgranará poco a poco, diciéndonos si esto es muy bueno o no para los estudiantes y los padres aquí en España. Hola, Juan. Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días. Sí. Bueno, estamos en la comunidad autónoma de la región de Murcia, que es uniprovincial. Muy bien. Entonces, en primer lugar, quiero que le expliques a la gente qué es el PIN parental. El PIN parental. La verdad es que así a priori tiene hasta como cierta bondad, ¿no? Al entenderlo, porque el PIN yo creo que pocas personas dejarán de saber lo que es el PIN, porque quién no tiene un móvil, ¿verdad? Y quién no tiene pues algún instrumento de estos tecnológicos que necesita una clave secreta para poder acceder. Hasta la persona más humilde sabe que si el móvil se le apaga, necesita el PIN para poder entrar. Quieras que no, el PIN es como, entendemos como protección, ¿verdad? Entonces también se ha usado ese PIN de protección por parte de algunos padres, posiblemente después lo hablemos, para, bueno, controlar de alguna manera el acceso de sus hijos menores de edad a ciertos temas, ciertas web del ordenador, del internet, incluso hasta del mismo móvil, ¿verdad? Relacionado con cualquier tipo de tema que los padres entiendan que no es adecuado a la edad del hijo. Entonces, claro, visto así, pues tiene bondad, es decir, claro, es como una protección. Pero claro, si realmente entendemos lo que este partido político quiere conseguir, entonces estamos hablando de veto, estamos hablando de censura. Y no estamos hablando de algo baladí, algo trivial, ¿no? Diciendo, oye, pues qué bien, ¿no? Que el padre, la madre coja y diga que... No, no, estamos hablando de un veto, de una censura, no solamente a la institución escuela, con todo lo que conlleva la escuela, sino también e incluso a la misma ley, a las mismas leyes. Más adelante me imagino que hablaremos, repito, pero a la propia Constitución, a la misma al 11, que sigue todavía en vigor, aprobada principalmente por el partido que estaba gobernando, el Partido Popular. Bueno, muy bien, perdona que te interrumpa, pero has utilizado un vocablo que aquí en España evidentemente lo conocen muy bien, LOMCE, pero que allí en América del Sur quisieran saber qué es. Bueno, sí, eh, hablamos aquí y claro, hay cuestiones que pueden ser confusas, ¿no? Para el ciudadano que no sea de España. La LOMCE es la última ley orgánica relacionada con la educación. LOMCE, ley orgánica de calidad del sistema educativo, que de alguna manera lideró el ministro del Partido Popular, Wert, que bueno, yo creo que salió huyendo, después salió huyendo de España. En España, una de las cosas que yo no sé hasta qué punto se puede sentir muy orgulloso
el ciudadano que tenga relación con la educación, hemos tenido un montón de leyes orgánicas. Esto puede ser bueno, puede ser malo, depende de quién te lo interprete. Pero lo cierto y verdad es que se han tenido tantísimas leyes orgánicas porque hemos tenido también unos políticos que han sido, o unos sistemas de partidos políticos que han sido incapaces de colaborar, ponerse de acuerdo en algunas normas básicas, como podría ser la educación, la sanidad, en fin, etcétera. Entonces, antes teníamos un sistema educativo cuando existía aquí una dictadura. Terminó la dictadura, era una ley de Villar Palasí, es cuando empezó la EGB. La EGB terminó cuando un partido político en aquel entonces gobernaba, socialista, Partido Socialista Obrero Español, y se legisló la LOE. La LOE era una ley orgánica de educación y aquella ley orgánica, pues, de alguna forma fue consensuada por todos los agentes que participaban en la educación. De hecho, hubo un periodo incluso de consultas, de aportaciones, pero esa ley, bueno, después hubieron varias, la LOE, la LODE, la LOCSE, también del Partido Socialista, y la última fue del Partido Popular, la LONCE. La LONCE en algunos apartados está en suspenso, pero en otras está en vigor, precisamente cuando habla de una educación integral del alumno, es de los primeros puntos que trata la LONCE del Partido Popular, que es uno de los partidos que apoya ahora lo del PIN parental, que va en contra de ese veto con respecto a esa formación integral del alumno en la escuela. Y por eso te he nombrado la LONCE, pero podemos luego hablar de la Constitución, incluso de otras normas a nivel universal que defienden esa formación integral del alumno. Al fin y al cabo, ¿de dónde proviene entonces el PIN parental? Pues el PIN parental relacionado con la educación proviene de un partido concreto que yo creo que, bueno, es mi criterio, porque quiero que sepas tanto tú como el que nos escuche o la persona que nos escuche, que yo no soy objetivo. No soy objetivo porque ni puedo serlo ni quiero serlo. Entonces, claro, viene, yo creo que es humo, creo que no tiene nada que ver con la situación de la educación en España. No tiene absolutamente nada que ver. En la educación en España ahora hay situaciones flagrantes, situaciones que preocupan, situaciones que sería importante arremeter contra ellas. Me refiero con respecto a la falta prácticamente de conocimiento con respecto a la lectoescritura. Somos de los países últimos en el informe PISA con respecto a la evaluación que hacen de matemáticas. Eso sí es importante. Es importante que nuestros alumnos, cuando están en la universidad, están equiparados al nivel que sacan en Japón los alumnos de secundaria. Es decir, todo eso es lo que habría que atajar. Pero se está ahora metiendo con ese PIN parental, que en resumen significa que el padre o la madre de forma expresa pide que se le informe para dar su autorización o no con respecto a cuando se hacen actividades complementarias en los centros educativos. Así de sencillo. ¿Por qué es baladí? Pues es baladí también porque ya existe, desde que se aprobó la LOE, a través del Consejo Escolar. Todo el mundo sabe, y si no lo sabe, pues que se informe, o se lo decimos, que la escuela está gestionada a todos sus niveles por todos los miembros de la comunidad educativa. De tal manera que todos los años el proyecto educativo de centro tiene que aprobarlo el Consejo Escolar. El Consejo Escolar lo componen la dirección del centro, representantes de los docentes, representantes del alumnado y representantes de las familias. Y el proyecto curricular, el proyecto donde están los contenidos, donde figuran todas las actividades, tanto complementarias como extraescolares que se van a hacer durante el año, también son informados el Consejo Escolar. Es decir, que
hasta ahora, precisamente ha sido las leyes que han fomentado colectivos políticos de izquierda los que han dado la posibilidad al ciudadano, como madre, como padre, para poder intervenir, para poder opinar, para poder gestionar como comunidad educativa lo que se ha estado trabajando, lo que se va a trabajar en el próximo curso con tu hijo, con tu hija. Es decir, esto no tiene ningún sentido que ahora se saque a la luz pública. Algo de alguna manera se quiere tapar, se quiere esconder. ¿Qué dice Milton, que lo habrás oído tú igual que yo en las noticias? ¿Qué dicen los periodistas? Los periodistas, da igual del signo que sean. Pero bueno, dicen, bueno, claro, ahora Vox lo que hace es unir, es decir, si me apruebas el PIN parental, yo te apruebo los presupuestos, ¿verdad? Es algo sencillo de entender. Y dices, oye, pues tiene sentido. Tiene sentido. ¿Por qué? Pues porque yo lo llevo en mi programa, pero como no gestiono los recursos, porque no estoy en el gobierno, contigo, PP, y contigo, Ciudadanos, pues yo te impongo desde fuera que tú legisles lo que yo llevo en mi programa. Y yo en mi programa llevo lo del PIN parental, porque se le ha ocurrido, le ha parecido bien. ¿Por qué? Pues porque estas personas, con esta ideología concreta, tienen un sentido de la propiedad que posiblemente tú y yo no tengamos. No lo sé tú, yo desde luego no lo tengo. Ya te lo diré. Bueno, no, pero bueno, no es que quiero yo personalizar. No, no. Pero la mayor parte de los seres humanos tenemos otro sentido de la propiedad. No cosificamos a las personas, no cosificamos a los hijos. Y el que no lo sabe se entera a lo largo de la vida que los hijos, es verdad que los has tenido tú, con la responsabilidad que seas capaz, es verdad que tú tienes unas responsabilidades con tus hijos, pero también es verdad que tu hijo no es tuyo. Del Estado tampoco, pero tuyo no. Y claro, estas personas, como tienen un sentido de la propiedad tan exclusivo y tan excluyente, que los hijos son suyos, que las mujeres son suyas, por eso están en contra de la violencia machista, porque si es mía, ¿verdad? Claro, es así. La bandera es mía, la religión es mía, los símbolos del Estado son todo suyo. Claro, ¿qué nos dejan a los demás? Pues que no nos dejan ni opinar. Entonces, claro, bajo este prisma de concepto de la propiedad, pues mi hijo es mío y yo tengo autoridad para vetar lo que en la escuela se da para formar a una criatura de forma integral. Incluso, bueno, diciendo va en contra de mis principios, me hago como objetor de conciencia. O sea, yo soy objetor de conciencia para decidir si a mi hijo se le dan valores constitucionales, ¿verdad? Si a mi hijo se le dan valores que son universales, y acto seguido Milton, porque claro, las cosas no se quedan así. ¿Por qué no decido yo si a mi hijo se le vacuna o no? ¿Por qué no decido yo si a mi hijo va a la escuela o no? ¿Por qué no decido yo si a mi hija se le practica la ablación o no? ¿Por qué no decido yo si mi hija le pongo velo y que vea a través de una rejilla el resto de su vida? Porque si yo soy su padre y es mi hija. Es decir, claro, esto es peligroso. Porque no es baladí, no es algo que no tenga importancia. Tiene que ver. Y yo, mi visión, lógicamente subjetiva, es que van en contra de la educación. Juan, en algún momento decía de mi pensamiento acerca de todo esto. Yo estoy muy orgulloso, y mi hermana, que falleció hace poco tiempo también, de que nuestros padres en ningún momento se creyeron que eran dueños de nosotros. Ellos dejaron que a medida que nosotros fuéramos creciendo, fuéramos tomando diferentes rumbos en diferentes aspectos. Ellos sí nos hablaban, por ejemplo, de religión, de las distintas religiones. No nos imponían ninguna. Nos hablaban, por decirlo también, de deportes, de fútbol, de baloncesto,
Pero ellos siempre pensaron que al no ser dueños de nosotros, ellos dejaban que a nuestro libre albedrío y en el momento que fuera, nosotros tomáramos decisiones con respecto entonces a lo que iba a ser nuestra vida de futuro. Entonces, con esto te quiero decir que, y contestámelo vos, ¿estaban a favor o estaban en contra del PIN parental? Bueno, iba a decir una burrada de cómo se la trae. Bueno, a tus padres hoy se diría de forma, se la traería al pairo, que es una manera suave de decir que no creo que tu padre se hubiera metido en este berenjenal. Entre otras cosas, yo creo que se hubiera incluso reído, ¿verdad? Pero no solamente porque fuera tu padre, sino que en la actualidad, hoy, y si quieres un día podríamos hablar un poco más despacio de este tema, la nación que precisamente deja total autonomía, la nación que cree en los docentes porque les forma, porque además les da autonomía, incluso a la hora de la metodología y a la hora de los contenidos, la nación que está el número uno con respecto a la evaluación que se hace del informe PISA, ¿verdad? De los conocimientos que tienen los críos sobre los 15 años en matemáticas, en lengua, ¿verdad? Es Finlandia. Y es la nación que más autonomía, que más cree en los docentes, que más cree, es la nación que tiene prácticamente la totalidad de la escuela pública. Es la nación que invierte lo justo, porque bueno, ya sabes tú que los luteranos son un poquito rígidos con respecto a la economía, pero invierten en la educación. Es decir, tu padre, que ya son años atrás, él estaría perfectamente de acuerdo, no con España, no con Vox, sino con naciones como Finlandia. ¿Por qué? Porque dan autonomía, porque trabajan con proyectos que se van elaborando en comunidad del alumno con el profesor, con el docente. Es la nación que menos deberes se mandan para la casa y la que menos horas dedica precisamente a lo que es la escuela. Es decir, cuando das autonomía, cuando crees en tu institución, cuestión que este grupo político no cree, ni cree en la escuela pública, ni cree en los docentes, ni cree en la institución como tal. Entonces, claro, tú estás provocando con esa creencia, con esa valoración, que esos alumnos, porque tú estás creyendo en ellos, pues sigan adelante. Incluso fíjate que son capaces, repito que otro día si quieres lo hablamos más detenidamente, de usar en cada periodo lectivo, me refiero del curso, una semana para temas que no están ni siquiera en el currículum. Medio ambiente, que lo estarían vetando. Medio ambiente hay que vetarlo, ¿verdad? Identidad de género a nivel de educación sexual, lo estarían vetando. Es decir, hay temas como es la integración, también la estarían vetando, que si nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros ciudadanos de mañana no están educados en su integridad, ¿qué ciudadanos tendremos mañana? Claro. Es decir, entonces tu padre estaría en sintonía total con una escuela, con un cuerpo, unos profesores a los que se les respeta y que, bueno, que realmente el currículum se pueda valorar cada 10 años, se pueda reestructurar, se pueda actualizar. Pero el respeto más absoluto a la institución. ¿Por qué? Pues porque hasta los organismos internacionales abogan por una educación integral, para que no haya merma, y porque ahí en esa escuela pública es donde todos nos unimos, y porque la escuela pública es también la que dedica el dinero para que las desigualdades previas antes de llegar se puedan mitigar en la medida de lo posible. Entonces, claro, esto va en contra total de las leyes más básicas del ser humano en el pleno siglo XXI. Juan, políticos, y les pido perdón a los televidentes por el exabrupto. Políticos, ¿por qué, ya lo dijiste, Vox, qué razones ha tenido para apoyar esto? Bueno, las razones que tenga ese grupo político
lo que digan es una cosa y las que tengan por debajo serán otras, ¿no? Porque yo creo que a estas alturas, sobre todo por edad, ya sabemos que no es lo que se dice, sino qué hay detrás de lo que se dice. Bueno, yo te dije desde el primer momento que esto es humo, esto no tiene ningún sentido, que esto es desviar la atención y que realmente no tiene nada que ver, aunque lo usen como excusa con los presupuestos. Es simplemente que la educación les importa un bledo. Yo creo que están muy dolidos en cuanto a que la educación sea universal, sea gratuita, y les duele que el Estado se gaste dinero en mitigar esas desigualdades que pueden venir con respecto a cualquier razón. Ya puede ser de una cuestión de educación especial, de atención a la diversidad, de inmigración, por ejemplo, o de desconocimiento del idioma. Entonces, claro, si el Estado se gasta dinero ahí, ellos pues no quieren que se gaste, y entonces esta es una de las maneras que van desviando la atención. Esto yo lo tengo claro personalmente, pero el que no esté muy de acuerdo, pues simplemente tiene que mirar cifras, que mire cifras. Mira, te voy a enseñar unas cifras que para mí resulta muy curioso, y el que quiera que las vea, se meta al Ministerio de Educación y que las vea. Mira, esto es el PIB, es decir, ¿qué dedica del Producto Interior Bruto de cada año, qué cantidad, qué porcentaje se dedica a la educación, ¿verdad? Yo creo que es muy sencillico esto. Estas son cifras que yo las voy a decir, pues lógicamente todas no por encima, y luego que cada uno saque sus conclusiones. Yo saco las mías, como tengo derecho, y creo que se puede hacer. Mira, cuando en el 75, en España, estamos hablando lógicamente de España, en el 75 se dedica a la educación el 1,9% del Producto Interior Bruto. El 1,9%. Bien, está muy bien, ¿no? En eso, en el 76. Si llegamos al 78, que ya está la Constitución prácticamente aprobada, el Estado español dedica a la educación el 2,24% del Producto Interior Bruto. En el 86-87 llega y las elecciones las gana el Partido Socialista Obrero Español. Y nada más empezar, dedica el 3,14%. Es decir, ya está subiendo, no llega a 2 puntos, pero casi 2 puntos del Producto Interior Bruto a la educación. Estuvieron hasta el 96 gobernando y en el 96 dejan el 4,47% del Producto Interior Bruto para la educación. Coge el gobierno el Partido Popular, con Aznar a la cabeza. Y el primer año, del 4,47 lo baja al 4,30. Y lo sigue bajando. Y lo deja, cuando termina de gobernar, al 4,34%. Es decir, lo deja por debajo de cómo lo cogió. Es decir, y para seguir, termina en el 2003 y el Partido Socialista, que gana con Zapatero, lo sube al 4,39. Y en su legislatura llega incluso al 5,03. Lo coge otra vez el Partido Popular con Mariano Rajoy a la cabeza y del 5,3 lo baja al 4,55. ¿Sí? Y en el 18, que todavía seguimos con los presupuestos del 18, Milton, se queda en el 3,8. Es decir, en pleno siglo XXI, en el 2018, presupuestos que todavía siguen vigentes, el Partido Popular dedica a la educación el 3,8 del PIB, igual que se dedicaba en el 1992. Entonces, cualquiera que vea esto puede entender lo que quiera. Yo lo que entiendo es que cuando la ideología, vamos a poner de izquierda, socialista, está en el gobierno, sube el porcentaje del Producto Interior Bruto destinado a la educación. Y cuando está a la derecha, y estos son datos aquí que los puede ver cualquiera del Ministerio de Educación, lo que se dedica a la educación baja. ¿Por qué baja? Lógicamente a la enseñanza pública.
porque el que pueda, que se lo pague, ¿sí? Y el que pueda no es la gran mayoría de ciudadanos. ¿Por qué digo que es humo? Porque este partido político, esta ideología, junto con el Partido Popular y junto con Ciudadanos, saben lo que está pasando con la educación en España, pero no les interesa el PIN parental, que es una auténtica, yo no me gusta decir palabrotas, pero no quiero decirle. Una mierda. Bueno, gracias. Mira, ¿por qué no se preocupan qué pasa con las criaturas que la educación no les va? Por ejemplo, en repetidores. Mira, en España, en primaria, repiten el 3% y en secundaria el 10,1%. En Finlandia, Milton, en primaria el 0,3% y en secundaria el 0,4%. ¿Quieres saber ahora en porcentaje los alumnos que, para entendernos, abandonan tempranamente el sistema educativo? Es decir, tienen pues pueden tener hasta los 20 y pocos años, 18, 20, 24 años, y no han terminado la secundaria y no hacen nada, no estudian. Que esto es grave, ¿eh? Esto es grave. Pues mira, en la Unión Europea, la media de la Unión Europea es el 10%. En España la media, es el 17,9%. En Murcia es prácticamente un cuarto, el 24,1%. Abandono educativo temprano. Y en el País Vasco es el 6,9%. ¿Qué pasa aquí? Nosotros estamos en abandono del sistema educativo, somos los penúltimos con respecto a dedicarle recursos y trabajar en contra y parar este... Bueno, nos supera Melilla. Ahora, supera Melilla. Juan, y perdóname, sí. El cáncer hay que agarrarlo siempre a tiempo y se puede curar. Por eso yo te pregunto si este cáncer, repito la palabra cáncer, se ha implantado ya en muchas comunidades autónomas de España o dónde se ha implantado hasta el momento. Bueno, pues en Murcia parece que eso está ahí, aunque tienen, la amenaza, entre comillas, de que el gobierno los puede llevar a los tribunales, ¿verdad? En Murcia, que tenemos un cuarto, el del 24 y pico % de abandono del sistema educativo temprano, pues nos preocupamos de ese PIN parental. ¿Qué autonomías, como me has preguntado, es previsible? Pues lo están trabajando en Madrid. En Madrid, como también dependen la aprobación de los presupuestos de este partido político, donde están gobernando Partido Popular, está gobernando Ciudadanos, con el apoyo de Vox, ¿verdad? Bueno, pues allí también se está trabajando esto. ¿Se dan coacciones en los partidos políticos? Pues supongo. Mira este problema en Madrid. Mira, Milton, esto es muy curioso. En Madrid, ¿sabes? ¿Por qué este tema es tan importante en Madrid? ¿Por qué los políticos de Madrid están preocupados con esto? Porque mira, dice el consejero de Educación de Madrid, que es del Partido Popular, que no lo digo yo, dice, ha dado unos datos sobre las quejas de las charlas que se dan en los colegios. ¿Cuántas quejas se dan? Pues mira, hay un total de 1.240.000 alumnos. 1.240.000 alumnos. Hay 53.000 docentes en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid tiene 1.200 centros educativos y han tenido constancia de una reclamación por escrito, 2 en Twitter. Y esta una y estas 2 ha ido a la inspección y al final ha dicho que no había ocurrido nada. ¿Tú te crees que esto es suficiente como para montar el tinglao que están montando? Claro. Entonces, por eso te decía, esto no solamente es humo, sino que distraen la atención. Para terminar la primera parte de la entrevista, una última pregunta es, ¿quiénes y por qué lo defienden o lo critican? Bueno, en fin, quien lo defiende es solamente este grupo político, ¿no? De extrema derecha. Y le están apoyando aquí el presidente que tenemos en la región de Murcia, López Miras, un poco, ahora te diré una frase de él para que veas hasta qué nivelazo, ¿no?, tiene el hombre
con respecto a la educación. Y también tengo que decirte que en Murcia ya ha habido un profesor del Alfonso, siquiera más el nombre te lo puedo decir porque ha salido en el periódico, del Instituto Alfonso X el Sabio, que una actividad complementaria relacionada con el arte no se ha negado a pedir la autorización de los padres, se ha negado expresamente, y precisamente quien ha ido a dar esa charla sobre arte es un ex consejero del Partido Popular anterior. Y este mismo consejero se ha negado totalmente a pedir este PIN parental. Y además el consejero se llama Pedro Alberto Cruz. Y ellos mismos están en contra de esta situación. Lo que pasa es que López Miras, nuestro presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, pues está atado de pies y manos, y entonces pues él va bailando al son que le van tocando pues los palmeros estos de la extrema derecha, ¿no? Entonces, ¿quién lo defiende? Pues ya lo has visto. Ciudadanos, que es un partido que ahora mismo está un poco en el limbo, está en sus cuitas de no disolución y se quiere unir al Partido Popular, en fin, hacen muy bien, pues dicen que no, pero por otro lado lo apoyan, ¿no? ¿Quién está en contra de esto? Pues el resto de la humanidad. El resto de la humanidad, gente sencilla, gente normal, gente buena gente. Con buen criterio. Hombre, yo creo que sí, pero no solamente porque es un criterio particular, sino porque es un criterio basado en la normativa, que podríamos luego comentar. ¿Dónde está esa normativa? Está en la Constitución, y lo recoge la Constitución. Están los derechos del niño, están reconocidos por la misma ONU. Es decir, hoy día se está en contra de algo establecido con una naturalidad, y además, para colmo, dicen que son partidos constitucionales y hablan en contra de otros que no son constitucionales, cuando los primeros que van en contra de la ley, de la Constitución, son ellos, ¿verdad? Entonces, ellos, que son exclusivamente ellos, y el resto de partidos, agrupaciones, están en contra. ¿Por qué? Porque, humildemente también, estas cosas... Mira, aquí hay una organización en España que es el Foro de la Familia, ultraconservadora, y entonces ellos están en contra de cualquier tipo de información que no sea la de siempre con respecto al concepto que ellos tienen de familia, de persona, de pareja, de valores. Que eso es importantísimo que los mantengan, pero claro, hoy día, como cualquiera puede entender, uno no va, si puede abrir los dos ojos, no te tapas un ojo. Si el ojo ve bien, ¿por qué te lo vas a tapar, verdad? Entonces, hay leyes que están por encima de lo que yo en mi fuero interno puedo entender como familia. Ellos, en vez de dedicarse a fomentar la familia tradicional, que sería cojonudo, me parece muy bien, es estupendo, ¿no? Pero tienes que entender que no porque cambie el mundo, sino que en la actualidad las leyes soberanas que nos rigen la convivencia, pues admiten que haya otros modelos de familia que no son exclusivos, y haya personas que se tengan una identificación sexual distinta a lo tradicional, y que haya personas que creamos o crean que el medio ambiente se está deteriorando pues porque se están mal usando los productos, se están mal usando lo que es la misma naturaleza, y eso se puede hablar. Y que hay personas que entendemos que ante los medios de comunicación, ante el Internet y ante la masiva información o desinformación que tienen nuestros hijos a ciertas edades con respecto a la misma sexualidad, pues entendemos que profesionales, pero profesionales que en Murcia se están dando de las mismas consejerías, que si quieres luego también hablamos, de proyectos que están de la Consejería de Sanidad con la Consejería de Educación, programados de montones de años, trabajando la prevención en drogodependencia, trabajando lo que es la educación en la igualdad, o sea, que somos todos iguales, que el feminismo lo que está diciendo es que hombres y mujeres somos iguales. Es decir, eso es ir en contra de lo que es la normalidad de la vida. Entonces, claro, la mayor parte de personas, incluso yo estoy convencidísimo, personas con ideología que es lícita y que es, quiero decir, que es tan lícita como cualquiera,
que se sitúan en un liberalismo, en un neoliberalismo en la derecha, pues entienden que aún así hay que respetar la libertad del ser humano, de los colectivos, y respetar sobre todo cuando nos damos las leyes, claro. Muy bien, terminamos acá la primera parte de nuestra entrevista y en apenas un par de minutos seguimos con ustedes.